me acuerdo si alguno de los ejercicios lo tiene, pero es probable que les salga. Pero ¿qué pasa si yo les digo que en la pandemia el gobierno hace las transferencias monetarias? El gobierno da subsidios, ¿no? ¿Eso qué es? Política fiscal expansiva. ¿Cierto? Pero resulta que en la pandemia el Banco Central también disminuyó los tipos de interés y lo hizo al mismo tiempo. ¿Eso qué es? Expansiva. Entonces, la idea sería analizar los dos fenómenos al mismo tiempo. Es decir, ¿qué pasa cuando el gobierno mete subsidios y hace política fiscal expansiva, pero al mismo tiempo el Banco Central hace política monetaria expansiva? Acá estamos con movilidad de capitales perfecta. Estamos con movilidad de capitales perfecta, ¿no? Y podemos decir que tenemos un tipo de cambio flexible. ¿Listo? Primera pregunta, ¿qué sucede? También la ampliación. Sube el PIB, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el tipo de interés? Se mantiene, ¿no? Se mantiene porque es perfecto. Es perfecto. Ahora, como la movilidad de capitales es perfecta, yo que me fijo en el tipo de interés o en el PIB. En el PIB. Por lo que hay que aquí. En el tipo de interés. Pero el tipo de interés no se mueve. Entonces, ¿qué pasa con el mercado de dólares? ¿Dónde va? Aumenta la salida. ¿Por qué se va? Posiblemente sí, pero no por causas internas, ¿no? Puede pasar otras cosas que no controlemos. Lo que Estados Unidos suba sus tipos de interés, que haya una crisis de petróleo, cosas que no, a priori no conocemos. Entonces, ¿cómo concluye el ejercicio de ahí? Si la balanza no se mueve, el tipo de interés no se mueve. Primero, ¿la política es eficiente? Sí. Está aumentando el PIB y aumenta de hecho bastante. ¿Qué consecuencias trae? Que aumenta también las importaciones. De hecho no sabemos. Ahora, lo que dices tiene razón. Aumentan las importaciones, eso puede hacer que aumente la demanda de dólares. Pero como estamos en movilidad perfecta, lo que más importa es el tema del tipo de interés. Entonces acá ya no podemos, o sea, ¿qué podemos decir? Que el PIB sube. No podemos decir nada más. Cosa distinta. Por ejemplo, si la movilidad de capitales, exacto, no es perfecta. ¿Falta alguien más? Hay una niña que creo que tiene dengue. ¿Me parece que están hechos? Pero pueden venir a un parcial, ¿no? Ahora, miremos acá cuando esto no es perfecto. El PIB sube. ¿Ya finaliza el ejercicio? O sea, que el PIB
sube, obviamente eso hace que suba el consumo, que suba la inversión, pero no podemos concluir que a priori pasa algo mal. No tendríamos la información para hacerlo. Empieza. Yo pensó que el gobierno metió subsidios y al mismo tiempo el banco bajó los tipos de interés y metió dinero en la economía. ¿Qué es lo que pasa? Que el banco baja los tipos de interés con la política monetaria expansiva, pero como el gobierno mete política fiscal, sube. En la vida real no es tan así. En la vida real, porque con la gráfica toca modificárselas un poco, en la vida real, si el banco baja los tipos de interés, se quedan abajo. ¿Qué es lo que sucede? Que esta LM ya no se vuelve así, la LM queda así. Se vuelve horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Que el Banco Central dice, yo bajo los tipos de interés y los mantengo acá abajo, ¿no? Olvidémonos del tipo de interés de afuera, los mantengo ahí abajo. Entonces, el gobierno puede seguir haciendo política expansiva, pero el banco mantiene su tipo de interés. Ese es el tema que de hecho les iba a explicar hoy. Eso es, creo que en un ejercicio les pasó eso, que tenían trampa de liquidez. Eso es lo que suele suceder cuando baja demasiado, digamos, ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? El banco lo mantuvo, la tasa de interés baja y el gobierno hizo política expansiva. Entonces el tipo de interés bajó y la economía se expandió bastante. Y en la vida real ustedes van a ver los indicadores del PIB después de la pandemia, un crecimiento económico muy fuerte. La economía se acelera mucho y aceleró mucho la inflación. Y esa acelerada tan brutal de la inflación es lo que después nos llevó a la política monetaria contractiva, donde el banco dijo yo voy a subir los tipos de interés a donde estaba. No le alcanzó y lo siguió subiendo, es decir, esa vaina la mandaron un poco por acá para controlar la inflación. Eso fue más o menos lo que hizo el Banco Central. Yo que por ahí les va a ser un poco más difícil verlo porque falta explicar la otra forma de la gráfica. Intentémoslo mirar es con otro tipo de movilidad de capitales. Por ejemplo, tenemos una movilidad alta de capital. Entonces, lo mismo que pasa si yo hago una política fiscal expansiva y una política monetaria expansiva. Suben los dos. Suben los dos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con el interés? Suben. Ahí sí tenemos consecuencias. Porque ¿qué pasa si el tipo de interés sube? Entrada de capital. La entrada de capital. Entra el capital, entonces ¿qué pasa acá? Sube la oferta de dólar, ¿no? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Baja. Entonces, si baja el tipo de cambio nominal, baja el tipo de cambio real. Es decir, baja la competitividad. Como somos más caros, bajan las exportaciones. Por tanto, baja la balanza y baja el PIB. Este PIB, recuerde que viene de la y esto. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que cuando la movilidad de capitales es alta, el PIB se devuelve, pero no se devuelve completamente, ¿no? Se vuelve como a la mitad, ¿no? ¿Y qué pasa con la balanza? Ahí que dice que la balanza se devuelve. Ahí tenemos un problema. Porque la balanza, ¿para dónde se va? Se tiene que ir para arriba. Pero fíjense dónde está el equilibrio. La balanza de pagos queda arriba, se equilibra con cualquier cosa, pero no se está equilibrando en el punto donde se tiene que equilibrar. Entonces tenemos un desequilibrio general.
¿Cómo se compensa eso? No, ¿qué tendría que pasar con la balanza? Claro, ahí lo que tenemos es que la balanza no es igual a cero. Hay una cuenta, ya sea la cuenta corriente o la cuenta de capitales, que no está en equilibrio. En la vida real eso es muy común. Colombia nunca está en equilibrio de nada. Nosotros tenemos más importaciones que exportaciones y los dólares se nos van. Más dólares de los que llegan. Por eso nuestro tipo de cambio tiende a ser alto, porque hay más escasez de dólares. Entonces, realmente nuestra balanza de pagos en la vida real es negativa. Como la de acá. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el banco? Nada. Tenemos que vivir con que de forma interna sí podemos expandir el PIB, pero no logramos tener un equilibrio externo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esto fuera tipo de cambio fijo? ¿Qué hubiera pasado con este tipo de cambio? El gobierno interviene, ¿no? ¿Y cómo interviene? Pues acá ya no nos fijamos en esto, ¿no? Si baja el tipo de cambio, ¿qué hace el gobierno? Tiene que subirlo, ¿no? Es decir, Tiene que devolver devolver la oferta. Es decir, saca dólares de la economía. Si saca dólares, ¿qué pasa con el peso colombiano? Bueno, sí, pero cuando saca dólares, ¿qué tiene que comprarlo? ¿No? Le saca dólares y a los bancos les da pesos. ¿Y qué hacen los bancos con esos pesos? Eso sería el ejemplo. ¿Qué pasaría con la política monetaria? Se expande, ¿no? Hay más consumo porque hay más dinero. Y el PIB vuelve y se expande. ¿Hay equilibrio con la balanza de pagos? La balanza queda quieta. La balanza queda quieta. Lo que pasa es que la política monetaria vuelve y se expande. ¿Sí o no? ¿Tendríamos equilibrio? No. Esa es una limitación de este modelo. También por lo que les dije, toca ver cómo se comporta el tipo de interés de forma horizontal. Entonces, no entra en el parcial, pero para que tengan una noción. Entonces, ¿qué pasa cuando el banco, o cómo hace el banco para manejar netamente la política solo con el tipo de interés? Solo con el tipo de interés. Vamos a olvidarnos de la balanza de pagos con banco. Y vamos a suponer que la LM se comporta de esta manera. ¿Listo? Esa es la LM. Totalmente. Eso es que es perfectamente elástico. Entonces, ¿qué sucede? Que como el banco tiene el monopolio del uso del tipo de interés y el dinero y demás, pues puede jugar con este tipo de interés como quiera. ¿Qué es lo que sucedería? Que el banco, por ejemplo, acá dice, yo bajo el tipo de interés. Eso es política monetaria expansiva. O sea, estamos cumpliendo con los mismos criterios. Expandemos el PIB y bajamos el tipo de interés. ¿Seguimos? Ahora, cuando el gobierno hace también política fiscal, digamos que acá el banco se equivoque. El banco, que es lo que está pasando, que pasó durante muchos años, el banco nunca modificó el tipo de interés, lo dejó quieto. ¿Qué hacía el gobierno? Política fiscal expansiva.
Entonces fíjense una cosa, ¿sube el PIB? Sí. ¿Se modifica el tipo de interés? No. ¿Qué pasaba antes? Que cada vez que subía la IS, el tipo de interés, se modificaba, de por sí subía, se volvía más caro tener dinero. Pero el Banco Central dice, este es el tipo de interés y nada lo mueve. Entonces, ¿cuál era, digamos, la consecuencia de la política fiscal? Que constantemente subía el PIB. No había consecuencias sobre el tipo de interés. ¿Sí son? ¿Cuál era el problema? ¿O cuál es el problema ese? Esto que es un dato. El problema, sea que se comporte así, les voy a poner la otra. Acá. Sea que se comporte así, da igual. Cuando el gobierno o el banco hacen política fiscal o monetaria expansiva, van a lograr algo importante, siempre es que suba el PIB. Y la pregunta que yo les decía, que les hacía antes, ¿eso por qué no lo pueden hacer de forma ilimitada? Porque hay una cosa en economía que se llama oferta agregada y demanda agregada. Oferta agregada, ¿qué es? Es la suma del PIB por sectores económicos. Creo que estuvimos un poco en la primera clase, ¿no? Cuando el DANE suma cuánto vale el PIB por cada sector económico, no sé si han visto las estadísticas, lo que está sumando es cuánto vale lo que se oferta en el país. Bienes, servicios, el tema de industria, minería, todo ese tipo de cosas. Con la demanda agregada, ¿qué hace? La misma cosa, suma cuánto se consume dentro del país. Pero parte del consumo, el consumo normal es obvio, ¿no? ¿Qué consumimos nosotros? Que consumimos bienes, servicios, que consumimos alimentos, que consumimos bienes nacionales importados. Pero hay otra parte del consumo que son los bienes intermedios. ¿Qué son los bienes intermedios? Los bienes que compran los empresarios, que transforman y los usan para hacer bienes finales. Materia prima, por ejemplo. Máquinas, trabajadores. Entonces, la oferta agregada va para acá y la demanda agregada va para acá. Este es el PIB y estos son los precios de la economía. Entonces, ¿cuál es el problema? Sea por esta forma de la gráfica o sea por esta forma de la gráfica, cada vez que yo hago política fiscal o hago política monetaria expansiva, modifico la demanda agregada. Siempre, o sea, cualquier expansión que yo haga en el modelo ISLM me va a modificar la demanda agregada. Y entonces cuando sube la demanda agregada, va a subir el PIB, que básicamente es esto mismo. No estoy diciendo lo mismo que dice ahí, pero van a subir los precios. Eso es la inflación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que sea el gobierno, por ejemplo acá, el banco se queda quieto, no sube los tipos de interés, pero el gobierno sigue haciendo políticas expansivas. El PIB efectivamente va a seguir subiendo, pero va a seguir subiendo la inflación. ¿Qué es lo que sucede? Eso es natural. De hecho, es bueno. Es bueno que los precios suban porque es consecuencia de que sube la demanda agregada. Preocupante es que la demanda agregada se estanque y los precios también. No tanto porque los precios no suban, sino porque es un reflejo de que la economía se estancó. Pues el tema de la demanda agregada es tan importante. O sea, por eso el banco siempre va a permitir una inflación positiva. Porque donde haya deflación, peor. Donde haya inflación es que la demanda agregada no solo se estancó, sino que se fue para atrás. Que eso es lo que pasa en los periodos de crisis. Si la demanda agregada se contrae, eso implica que el modelo ISLM está fallando. O sea, implica que la inflación, que la inversión cae, o que el consumo cae, o que hay problemas con el gasto público. Por ejemplo, la próxima reforma tributaria va a contraer la política fiscal. O sea, porque no hay financiamiento, o sea, no hay plata básicamente. Entonces ahí vamos a depender un poco del Banco Central. Por ejemplo, si las expectativas de consumo caen, pues realmente eso retrae el consumo general y la demanda agregada. Entonces, esto es natural. Siempre pasa. Demanda agregada, modelo ISLM. ¿Qué mueve la oferta agregada? Es más complicado.
Porque la demanda agregada es un fenómeno de corto plazo. O sea, todos los meses se va expandiendo la demanda, todos los días básicamente se va expandiendo la demanda agregada. De a poquito, ¿no? Va subiendo y por eso la inflación también va subiendo. Y el Banco Central la deja subir. Ya sabemos por qué. Si se pasa del 4%, ahí sí hace algo. Pero si la inflación se mantiene entre el 2 y el 4, se queda tranquilo. No hace absolutamente nada porque no va a frenar la economía de forma innecesaria. Esto es de largo plazo. ¿Sí? Y es más complejo de mover. Porque de hecho, si ustedes se fijan, si la oferta se expande, los precios bajan. Entonces es una maravilla, porque implicaría que el PIB sube, pero los precios caen. O sea, como el mundo perfecto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esto depende de una cosa que se pone con la letra A, pero básicamente es el cambio de la tecnología. Cambio de la tecnología. Cambio técnico. Tecnología. ¿Qué significaría tecnología? La combinación entre trabajadores y máquinas que hacen que el proceso sea más productivo. Ya está. Es decir, si nosotros nos volvemos productivos, nos volvemos más productivos, la oferta agregada se expande. Entonces el PIB sube y no tenemos que lidiar con el tema de los precios. ¿Por qué los precios bajan? Porque estamos produciendo más a menor costo. Y si producimos a menor costo, los precios bajan. No necesariamente los salarios. ¿Qué mueve la oferta agregada? El mercado laboral, es decir, la productividad de los trabajadores. Lo que llama formación bruta de capital, que es la cantidad de máquinas o de uso tecnológico que se hace dentro de las empresas. Por ejemplo, la IA, todo el tema de la era digital. O sea, por ejemplo, que, no sé, la SAP, por algún milagro de la vida, se quiere volver productiva y contrata a una empresa para automatizar procesos administrativos. No sé, una cosa así. Entonces los ingenieros lo hacen. Se vuelve más productiva. Mucho más productiva eso. Entonces eso sería un cambio tecnológico. Que la alcaldía de Villavicencio desea automatizar procesos de compra. Se vuelve más productivo porque los procesos se hacen en menos tiempo y obviamente la ejecución también está en menos tiempo y básicamente todo el proceso se vuelve más productivo. Por ejemplo, ustedes con ChatGPT. No, eso no está mal. Hace 2 horas tuve una discusión con alguien que va a sustentar mañana sobre el uso de ChatGPT y fueron tan descarados que me pusieron. ChatGPT le dice con qué software van a hacer las entrevistas. Vino que iba a sacar un tablero en Power BI y se puso bravo porque yo dije que, y yo la segunda española, que porque le dije es que esto lo sacaste de ChatGPT y se puso bravo. Y antes muéstrame el bendito tablero de Power BI. Y me dice que es Power BI. Porque uno ya sabe que los vuelve productivos. El problema es que ustedes los vuelven también perezosos. Sí, cambio, al menos averigüe qué es tablero o Power BI. Eso no es ser productivo, eso es usar mal la tecnología. Porque si toda la era digital, si ustedes se ponen en los estudios del Banco Interamericano, por ejemplo, de la constitución del mercado laboral, todos esos procesos tecnológicos hacen que produzcamos con menos costos, ya está. Por eso quieren reducir la jornada laboral y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué es de largo plazo? Porque, por ejemplo, depende de la productividad del mercado laboral. ¿Y en qué depende la productividad del mercado laboral? De la educación en gran medida. Y ya hemos discutido acá cuánto cuesta educar. O sea, cuesta en términos monetarios, pero cuesta en términos de tiempo. O sea, una generación completa educada desde primero primaria hasta la universidad son como 16 años, más o menos, ¿no? 16, 17 años en promedio. O sea, son 17 años de inversión. Contando, ya sabemos, el tema de la deserción y todos los problemas que tiene el sistema educativo. Entonces son 17 años que se tienen que invertir para dar un cambio tecnológico, es decir, para hacer una generación más productiva. Y Colombia no necesita 17 años.
Colombia necesita más, porque es ineficiente, o sea, hay que reconocerlo. El sistema educativo de Colombia no regular como el banco maneja el tipo de interés es con una gráfica horizontal. Ahora, metámosle a esto la balanza de pagos. ¿Te puedo ver el sistema? ¿Lo están copiando? Ah, pues como no entra en el parcial, para resolver el entrada del parcial. Aumenta. Pero acá tenemos un problema. Por ejemplo, si este es tipo de cambio flexible y esta es una movilidad alta de capitales, ¿qué pasaría? Cuando hay movilidad alta de capitales, ¿en qué nos fijamos? En el interés, ¿no? Pero el interés no cambia. ¿Y entonces qué pasa con los dólares? Pero si el interés se mantiene y el PIB aumenta, quiere decir que hay más consumo. Y si hay más consumo, pues Hay más hay más información. Es decir, que va a haber escasez de dólares porque me los voy a gastar comprando cosas. No. Va a haber más Menos dólares. De hecho, la demanda de dólares se expande. Va a ser mayor. Lo que pasa es que el tipo de Sí. cambio Sube. sube. Entonces, si el tipo de cambio flexible, cuando el tipo de cambio sube, sube la competitividad, suben las exportaciones y sube la balanza. ¿Qué es lo que pasaría acá? ¿Qué vuelve a subir? La IS y se expande afuera. La balanza. ¿Qué es? Bueno, es que nos faltó fue clases, pero. No, claro, porque este tema es. Ustedes vieron una pincelada de política económica. ¿Qué es lo que sucede acá en esta situación? Que la lógica les cambia. Porque como ya no se mueve el tipo de interés, es perfectamente lo que dijeron. Se mueven son las importaciones y por tanto se mueve la demanda Del dólar. y se mueven allá los precios, porque la demanda agregada sube. Y cuando se mueven los precios, pues el Banco Central ya empieza a tomar decisiones. Esa. ¿No quieres? Pero eso no va a ser mañana, eso no va a pasar mañana. No, porque esto es cambiar este chip. Pero la idea que quiero que tengan es esta. Hay otras formas de mirar la LM, que es como lo hace el Banco Central, que es que mantienen los tipos de cambio fijo y ya está. ¿Qué es lo que va a suceder? Que las variaciones del dólar van a depender netamente de lo que haga el gobierno. Porque si se expande la economía, van a aumentar las importaciones y hay una presión al alza del tipo de cambio. Pero si la economía se contrae, las importaciones caen. ¿Listo? Entonces va a depender mucho de la demanda de dólares. Ahora, si la movilidad de capitales es nula o es baja, pues da igual. Porque ¿de qué va a depender? De nuevo el PIB. Y como el PIB se expande, pues de nuevo va a depender de la demanda de dólar. ¿Quiénes son los que tendrían problema? El tipo de cambio con movilidad alta y perfecta. Y acá hay un problema, acá no podemos tener movilidad perfecta de capitales. Porque quedaría igual que la política monetaria. Eso es por la paridad que tendríamos con el sector externo. Paridad. Hay una teoría que es la paridad del poder adquisitivo, básicamente que los tipos de interés son iguales. Cuando son realmente iguales, las dos políticas monetarias de los dos países son la misma. Ese es el ideal. O sea, Colombia quiere parecerse a la política monetaria de un país desarrollado. El problema es que no puede, pero intenta hacerlo. Pero realmente estamos como en la movilidad alta. Entonces, dejémoslo así como para no confundirlos mucho. Pero quiero que se llene esa noción. El uso del monopolio, el tipo de interés que tiene el Banco Central, se mira de esta manera.
Y el Banco Central puede subir y bajar el tipo de interés como quiera, pero lo que hacen es desplazar la gráfica para arriba o para abajo. Y ya está. Nada que haga el gobierno lo puede alterar. Antes sí. Antes cuando la gráfica era diferente, si el gobierno hacía una expansión, el tipo de interés subía. Si hacía una contracción, el tipo de interés bajaba. Acá no. Acá nada mueve el tipo de interés, solamente el Banco Central. Ahora miremos lo que necesitan del taller. ¿Qué horas tienen? 5 puntos. No. Profe, la que decía política fiscal contractiva, tipo de cambio fijo. Política fiscal contractiva, tipo de cambio fijo. ¿Qué movilidad es? Esa es baja. Entonces, política fiscal contractiva. Tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo. Política fiscal contractiva. La IS se viene para atrás, ¿no? ¿Qué pasa con el PIB y el tipo de interés? Baja la mano. Ahora, como la movilidad es baja, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Con la Y. Entonces baja el PIB. Si baja el PIB, baja la renta disponible. Está disponible Bajan las importaciones. ¿No? Y cuando bajan las importaciones, ¿qué pasa acá? la demanda. Hay más dólares. Bueno, sí, técnicamente. Cae la demanda del dólar. Sí, hay más dólares, pero porque cae la demanda. Tienes razón. Cae la demanda de dólar, ¿no? Baja el tipo de cambio. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí interviene, bueno, el gobierno interviene. Entonces, hay que volver el tipo de cambio, ¿no? Exacto. Y tenemos las reservas internacionales. ¿Puedo controlar la demanda? No. No. ¿Qué puedo controlar? La oferta. ¿Qué hago con la oferta? La contraigo. La contraigo. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio me quede en el mismo sitio, ¿no? Listo. Contraigo la oferta. ¿Cuál es el problema? O sea, contraer la oferta es sacar dólares de allá, ¿no? Sacar dólares que están en circulación. Entonces yo le quito los dólares a los bancos y me los llevo a las reservas internacionales. A la reserva sube. Entonces yo le compro los dólares a los bancos y al comprarlos, ¿qué hago? Doy pesos. Dando pesos. 1.000 pesos. ¿Y acá qué pasaría? Aumentaría la aumentaría, ¿no? Ahí ya se convierte en una política monetaria. La política fiscal. Pues ahí mandan. Por ahí que Damos pesos a los bancos, ¿no? ¿Qué pensé que ha puesto mal la movilidad? ¿Listo? ¿Hay una expansión? De la política monetaria. La política monetaria.
¿Qué pasa con el interés? Bueno, el interés realmente depende de la elasticidad de las curvas, puede quedar en el mismo sitio o puede bajar un poquito. Pero eso ya es del pulso que ustedes tengan ahí, porque a mí me toca mal. ¿Y qué va a pasar con el PIB? Profe, ahí la balanza de pagos se desplazaría o no? ¿La balanza se desplaza cuándo? Solo la flexible. Yo creo que la balanza, recuerden que las balanzas siempre se desplazan cuando se desplazan las exportaciones. Por ejemplo, si la exportación sube Y, sube, bueno, y sube la balanza de pagos. Pero como la tasa de cambio es Pero fija. ahí como la tasa de cambio. Es fija. Acá no, digo es para que lo tengan presente. La única forma en que se mueva la balanza es vía exportaciones. ¿Sí? Y las exportaciones, recuerden que solo se mueven cuando se mueve el tipo de cambio real, bueno, y la flexible. ¿Por qué? Porque esa es la competitividad. O sea, al menos para ese modelo, ¿no? Hay otras variables que la pueden mover. Por ejemplo, que suba el PIB en otros países, pero eso no lo controlamos nosotros. Pero espérate, es que me distraje cuando se contrae la Fiscal. Ahora, cuando tienen que explicar está el detalle de la cosa, ahí dice que el gobierno subsidia ¿qué? A las pymes. ¿Qué más? ¿Para qué? Invierte en hospitales, tecnología, subsidios a las pymes. ¿Qué más? Política fiscal. Investigación. Listo, es política fiscal. Pero, ¿por qué lado llega la inversión? ¿Por qué lado llega la política fiscal? Por el lado de la inversión. Porque esos subsidios son a las empresas pequeñas, ¿no? Entonces ya sabemos que si llegan por el lado de la inversión, esto aumenta el empleo, aumenta la renta disponible, aumenta el consumo y por tanto aumenta el PIB. O sea, el detalle está en la explicación de la cadena, ¿no? Eso sí. Pero por ejemplo, si yo les digo ahí, el subsidio del gobierno es a las personas. Nos saltamos esta parte y empieza directamente desde la renta disponible. Ahí va a estar también el detalle, que me digan cuál es la lógica, que eso es lo que hemos visto desde el principio, ¿no? La lógica de cuánto va a llegar. Por ejemplo, la política monetaria. Si ustedes identifican y dicen, venga, el banco hizo política monetaria expansiva porque bajó los tipos de interés. Cuando yo digo que baja los tipos de interés, pues ustedes ya hacen todo el ejercicio, ¿no? Pero bajar los tipos de interés tiene dos líneas. Por el lado de la inversión y por el lado del consumo. Si es por el lado de la inversión, recuerden que aumenta el crédito porque el crédito es más barato, ¿no? Entonces crédito, aumenta el crédito. Y acá, el costo de oportunidad. Disminuye el costo de oportunidad. Recuerden que el costo de oportunidad es que los empresarios que tienen ahorro, que tienen dinero y no necesitan crédito, no tienen un tipo de interés alto. Entonces no van a dejar la plata del banco, sino lo van a meter en la economía real. Y si es por el lado del consumo, pues básicamente es porque baja el ahorro. Porque la gente ya no mete la plata en un CDT, sino prefiere Invertir. consumir. Y eso lo tienen que explicar. Eso fue lo que vimos como en las primeras, todas las clases, de hecho, en todas las locales. O que eso tiene que estar en la explicación. La quiero que el gobierno metió subsidios a las pymes. Nosotros en no. Pues claro, porque yo necesito es que me digan cómo funciona no me digan lo obvio, sino lo que funciona en la economía. Que si ustedes mañana escuchan una noticia que el gobierno Petro va a poner el salario mínimo, lo deja al 7%, ustedes ya tengan noción de al menos eso que significa. Y si a este más subir el salario mínimo por encima de la inflación, por ejemplo, eso es que aumenta la renta disponible y eso va a hacer que el consumo aumente. ¿Sí o no? Sí. Y después sale una noticia que el Banco Central dice que no le gusta eso por la inflación. Se dice, claro, porque es que cuando aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, por tanto aumenta la inflación. Que los empresarios no quieren, porque les aumentan los costos. Ese tipo de cosas que ustedes tengan Los costos. al menos de conocer. Y cuando vayan a diseñar política económica, pues es que es diferente
meterle la plata al consumo de forma directa o metérsela a los empresarios. Por lo menos la presidenta de México dijo que no le vamos a comprar nada más a China, todo lo vamos a producir aquí. Ante ello, ¿qué sucede en la economía si el país tiene tipo de cambio flexible y movilidad perfecta de capitales? También es expansivo, pero es monetario. Para el tipo de interés pues, significa que pedir dinero es más Más barato. no te incentiva el consumo y la inversión. Entonces, si les digo, mire, Ecopetrol tuvo un alza considerable en el precio internacional del petróleo por la guerra de Ucrania y Rusia. Eso beneficia que la política monetaria o fiscal. Fiscal. ¿Y fiscal para dónde? Para eso. ¿Qué hace el gobierno con el dinero de Ecopetrol? Inversión. Es política social. Inversión social. ¿Eso a quiénes llega? Al consumidor. Entonces, aumenta las rentas disponibles y aumenta el consumo. ¿Ya te la creo? Pero en el 2023, el Banco Central da comienzo a una medida de aumento de tipos de interés de forma rápida y agresiva para mitigar la inflación creciente. ¿Qué sucede en la economía en un país con tipo de cambio flexible y movilidad perfecta de capitales? Política monetaria contractiva. ¿Y quién es el primero que se contrae? O que esa política va a hacer que caiga el PIB, ¿no? Cuando hay política monetaria contractiva cae el PIB. Sí, claro. ¿Y cuál es la primera variable del PIB que cae? ¿Cuál es ese? La inversión. Porque como le sube el tipo de interés a los empresarios, la inversión cae. Ahí aumenta el tipo de interés y cada Es más, con el ejercicio matemático se pueden guiar, porque en el ejercicio matemático en cada ecuación ustedes tienen de qué depende cada variable. Y la inversión depende tanto del PIB como del tipo de interés. El consumo depende de la renta disponible y de los impuestos. El gasto depende solo del gobierno. ¿Sí o no? Y la liquidez depende tanto del PIB como del tipo de interés. Ya está. Entonces, si se les olvida o algo, pues ustedes ponen la ecuación y dicen, oiga, el tipo de interés se modificó, ¿qué variable afecta de forma directa? La liquidez de la economía y la inversión. Y ahí tienen hasta el signo con el que lo afecta, ¿no? Tiene un signo negativo, es decir, que si sube el tipo de interés, la inversión disminuye. En el 2024, el país se enfrenta a un déficit fiscal alto, producto de la caída en el recaudo de impuestos por parte del gobierno. Ante ello, el Ministerio de Hacienda decide disminuir los gastos de administración pública y algunos gastos de inversión. Ante este panorama, ¿qué le espera a la economía con un tipo de cambio fijo y movilidad baja de capitales? Pues es una política fiscal contractiva porque se está disminuyendo los gastos en inversión, pues está contrayendo la IS. Esos gastos en inversión son por este lado, ¿no? O sea, afecta la inversión y afecta el empleo. Y después del empleo, la renta disponible. Ahí está de forma directa. La administración pública que es contrata a las personas, básicamente. Entonces, o sea, en general de la burocracia, lo que cuesta la burocracia del país. Entonces necesito que me digan, sí, como presidente la va a bajar a la burocracia, a la administración pública de la inversión, pues va a caer la inversión, va a caer el empleo, va a caer el consumo, va a caer la renta disponible, va a caer el consumo y por eso va a caer el PIB. Y ahí tienen los únicos. 5. Ese sería política fiscal Contractiva. Y el quinto punto dice que producto de los conflictos internacionales, el precio del gas y del petróleo ha aumentado. Esto lleva a que el gobierno nacional aumentará la cantidad de dinero destinado a la política social en el país. Ante este panorama, ¿qué le espera a la economía con tipo de cambio flexible y movilidad baja de capitales? En cada ejercicio vamos a analizar los equilibrios de la economía. Y ahí yo les dije que miraran cada variable. Sí,
No olvide decir qué pasa con las variables como el PIB, como el consumo, como la inversión y además el interés de la economía. Pues como está incrementando. La balanza comercial. ¿Señor? En ese ejercicio mueve la balanza comercial. Sí, Sí, cuando es flexible se mueve. Como está aumentando los ingresos por gas y petróleo, pues es expansiva y es IS. Pero que ahí está bien. Pues ya es fácil. Para hacer en serio está muy sencillo, ¿no? Pero una ayudadita, una empujadita. Sí. La evaluación va a tener hora loca. ¿No? Hora loca.